va a venir aquí el pastor Rommel a darnos lo que es la escuela dominical. Así que vamos a cantar, hermanos. Demos gracias al Señor. Cantemos, hermanos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Los niños, hermanos, van a salir con el hermano Eric después de orar. Para que vaya con Los David, niños van a ir ahí a su clase. Así que después de orar, hermanos, van a salir los niños y va a venir aquí, pastor, a traernos la escuela dominical. Vamos a orar, hermanos. Señor, le damos gracias, Padre, por la bendición que nos da de poder estar aquí reunidos. Le pedimos que, por favor, Señor, se reúne en medio de nosotros, hable a través de sus siervos, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En Cristo Jesús se lo pedimos. También que esté en la clase de los niños. Amén. Bueno, hermanos, todos los niños vayan allá a la clase ahí con el hermano Eric. David y Daniel. Ya los demás, hermanos, vamos a tomar nuestro lugar. Vamos a tomar ahí nuestro lugar. Va a venir aquí, hermano. Él es de El Salvador, ¿verdad? Hermano, venga para acá. Se presenta aquí para los hermanos que no lo conocen y nos enseña aquí la escuela dominical. Gracias, pastor. Hermanos, buenos días a todos. Qué bendición está en la casa del Señor. Amén. Ya, hermanos, vamos a tener dos fines de semana que no estamos en nuestra iglesia. Y platicaba anoche con mis hijos, con los gemelos, y si todavía querían que estuviéramos aquí, dicen que sí, que quieren una semana más de vacaciones. Pero nos hemos desvelado, hermanos, esta noche, casi a la 1 de la madrugada nos fuimos a dormir. Y esta mañana tenía que estar allá en Durham, predicando en una iglesia, un amigo mío también, y ahí andaban ellos que no se querían levantar. Pero hemos disfrutado el tiempo aquí, hermanos. Conocemos a su pastor Manuel Vargas, en el tiempo del colegio, tantos recuerdos, hemos pasado con el pastor Marcos también, recordando tantas anécdotas, historias allá, y hemos disfrutado el tiempo juntos. Recuerdo que el pastor Manuel Vargas, él era bueno cocinando arroz mexicano, de ese que quede, no sé si lo voy a meter en problemas, porque para la siguiente actividad él va a tener que traer el arroz, ¿verdad? Y yo preparaba la fajita, los guisos, y allí lo compartíamos entre todos. Pero fueron lindas memorias, lindos recuerdos, y damos gracias a Dios por el privilegio que me dio de conocerlo. Que al final hicimos una relación no solamente de hermanos en Cristo, pero como hermanos de sangre, hermanos. Aprecio mucho a su pastor, y el pastor Marcos también. Los veo como hermanos, y doy gracias a Dios por esa amistad que el Señor nos ha permitido cultivar. Veo a algunos de los varones que estuvieron en la actividad de ayer. Ahora me da más confianza saludarles. Ayer verlos armados con esas armas de largo calibre, hermanos, no inspiraba tanta confianza, pero ahora verlos ya en versión o en modo iglesia ya da un poquito más de confianza. Amén. Acompáñenme en Lucas capítulo 9, hermanos. Lucas capítulo 9. Vamos a ir a la palabra del Señor, y cuando lo encuentre, hermanos, se pone en pie para leer juntos Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Les felicito por estar este día en la iglesia, en la casa de Dios. Es una buena decisión. Es una bendición cuando Dios en su misericordia nos pone la convicción de que el día domingo es el día del Señor, y poder venir con la familia, a pasar tiempo juntos, a aprender de Dios. Es algo, hermanos, que es una tremenda bendición. Lucas capítulo 9, versículo 51. Ustedes me siguen con su vista, o leámoslo juntos, hermanos. Son algunos cuantos versículos solamente. Versículo 51 dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo:
vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de Dios. Mi Señor, mi Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a través de ella no solamente conocimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma, pero también, Señor, nos guía, nos dirige para vivir una vida cristiana productiva. Bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de mis palabras, de mis pensamientos, y que tu Santo Espíritu, mi Dios, también permita a los hermanos recibir el mensaje que usted ha puesto en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si algún día usted visita, hermanos, el estado de Tennessee, estamos al sur de Nashville, a media hora de Nashville. Si tiene amistades, familiares ahí también, y si nosotros podíamos hacer algo por ellos, sería un privilegio así hacerlo. Así que allá en Tennessee tienen su casa, sería un privilegio alguna vez por ahí tenerles. ¿A usted alguna vez, hermanos, le ha dicho algo a alguien de lo cual después usted se arrepiente y reflexiona pensando, mejor no le hubiera dicho esto? Amén. A veces hablamos para pensar y no pensamos para hablar. Así es. ¿Ha tenido usted resentimiento alguna vez con alguna persona y usted ha dicho, en cuanto lo vea, le digo sus verdades, le grito sus verdades para que se le quite? Amén. Y lo ha hecho. Pero al contrario de sentirse mejor, hasta se siente culpable. Así es. Se siente incómodo. Situaciones como esta, hermanos, son arrastradas o son producidas por algo que algunos batallan con ello. Y se llama orgullo. ¿Ha usted batallado con el orgullo? Amén. Lo opuesto de humildad es orgullo. Por naturaleza todos somos orgullosos. Y la humildad es un atributo adquirido de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo importante de esto, hermanos, es que usted y yo este día vamos a vivir en humildad o en orgullo. Pero es importante entender, hermanos, que el trato de Dios hacia un orgulloso y hacia un humilde es completamente diferente. Al humilde, por ejemplo, Dios dice que Él da gracia a los humildes. Con los soberbios trata de una forma diferente. Dice, resiste a los soberbios. Le he titulado a la escuela dominical esta mañana, Cuidado con el orgullo. Cuando hablamos del orgullo, estamos hablando, hermanos, del primer pecado en la existencia de la creación, por lo cual es un pecado que debemos de tener mucho cuidado de no permitir que se apodere de nosotros, porque este es el asunto. Todos tenemos alguna pizca de orgullo, pero no podemos nosotros oprimir. Bajo la influencia del Espíritu Santo podemos oprimir que el orgullo no se apodere de nuestras acciones. ¿Qué es el orgullo? Y escuche esto, el orgullo está relacionado con la soberbia y arrogancia. Es una actitud pecaminosa que consiste en una alta estima propia, un deseo de superioridad, una falta de reconocimiento de la grandeza de Dios. Esto nos lleva, hermanos, y provoca una ruina espiritual y peor aún, una separación entre Dios y nosotros. ¿De dónde surgió el orgullo? Acompáñenme en Isaías capítulo 14. Deje una marca ahí, hermanos, en Lucas capítulo 9, porque vamos a regresar. Pero para introducir, hermanos, y entender un poquito más del orgullo, vamos a Isaías capítulo 14. Versículo 13 al versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 2, hermanos, hablando en contexto, está hablando de la caída y la caída de Luzbel, de la presencia de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, ¿en dónde, hermanos? Subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Levantaré qué, hermanos? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás, hermanos, era uno de los arcángeles, uno de los 3 arcángeles creados por Dios.
Él era el creador o el que estaba encargado de la alabanza en el trono de Dios. Satanás sabe de música, dicho sea de paso. Y es por eso que sigue usando la música, hermanos, para influenciar la mente y el corazón de los seres humanos hoy en día. La música sí o sí nos mueve a tomar decisiones. Si usted escucha, hermanos, ¿se acuerda, hermanos? No le quiero acordar mucho. Cuando usted estaba, hermanos, ahí decepcionado, hermanos Sabás, y que la novia lo había dejado, se iba para ahí a tomarse una y lloraba, ¿verdad? Y la música lo movía, hermanos, a sentirse, estar en ese estado de depresión o desánimo. Y la música, hermanos, cada vez ha venido evolucionando, que no es el tema que vamos a tratar, por supuesto. La música ha venido evolucionando, pero, hermanos, el impacto de la música hoy en día, hermanos, ha degradado la mente, no solamente de los adolescentes y jóvenes, pero aún de los adultos, a través del mensaje que Satanás está enviando en esos cantautores. No tienen ni talento para cantar, pero son multimillonarios, porque Satanás están sirviendo y trabajando para Satanás. Satanás es el padre del orgullo. Esto le trajo graves consecuencias y por eso, hermanos, lo usa como su arma más mortal para destruir a las demás personas. Ay, qué maravilla cuando alguien dice, yo soy tan humilde. Es precisamente lo que necesita. Los discípulos, hermanos, batallaban con el orgullo. Caminando con Jesús, sirviendo con Jesús, andando con Jesús. Batallaban con el orgullo. Si no, hermanos, veamos nuevamente en Lucas capítulo 9 y vamos a entrar de lleno con el estudio de esta mañana, hermanos. ¿Qué hace el orgullo? ¿Qué provoca el orgullo en nuestras vidas? Número 1, hermanos. El orgullo nos hace sentir superiores a los demás. El orgullo nos hace sentir superiores a los demás. Así es. Los samaritanos, hermanos, eran considerados como platos de segunda mesa. Dice en Lucas capítulo 9, versículos 51 y versículo 52, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Hermano, Jesucristo estaba a punto de lo que se le conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Estaba a punto de empezar la última semana del Señor Jesús aquí en la tierra. Jesús manda a sus discípulos, ellos van a los samaritanos. Los samaritanos, hermanos, estaban haciendo preparativos para ir a Jerusalén porque era una semana especial donde celebraban, hermanos, lo que conocemos como la Semana Santa, la Semana Mayor, celebraban la Pascua y todas esas actividades, hermanos, que envolvía el recordar de cómo Dios los había sacado de Egipto y los había traído a la tierra prometida. Ellos fueron, hermanos, con los samaritanos, van y los samaritanos dicen, no, un momento, tenemos algo más importante. Por supuesto, los samaritanos no sabían que Jesucristo era el Mesías. Para ellos era sumamente importante ir al templo de Jerusalén para adorar y participar de todas las fiestas. Ellos no accedieron a las peticiones de los discípulos. ¿Y qué sucedió con ellos? Se indignaron. ¿Cómo es posible? ¿Sabe, hermanos? Y lo digo con mucho cuidado, pero él es tal cual. Trataban a los samaritanos como perros, como platos de segunda mesa, como personas desechables. Y decía, ¿cómo es posible que estos camaradas se atrevan a decirnos que no? Se sentían superiores, hermano, a los samaritanos. Dios nos enseña, hermano, que usted y yo no debemos de creernos más importantes que los demás. Y diré algo con mucho cuidado porque no quiero confundir a nadie. Hay iglesias de diferentes denominaciones que lastimosamente no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. O algo otros que creen que sí, que Jesucristo perdona y salva, pero la salvación se puede perder. Y cualquier cosa que usted le pueda llamar. Hermanos, y tengamos cuidado en sentirnos superiores a ellos. Amén. Por la gracia de Dios, usted y yo fuimos alcanzados en una iglesia donde doctrinalmente se nos enseñó la salvación en una forma transparente, clara, pura y honesta y bíblica.
Pero eso no nos hace superiores a ellos. Todo lo contrario, hermanos, por la gracia de Dios hemos encontrado a Jesucristo. Por la gracia de Dios no pertenezco a una iglesia de eso porque tengo la constancia y la seguridad de mi salvación. Pero no me hace verles como personas, hermanos, que no merecen la misma gracia que yo recibí. Dios, hermano, no puede obrar en corazones llenos y contaminados de orgullo. Dice en Romanos capítulo 12, versículo... Veamos primero Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según y verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú que escaparás del juicio de Dios. Dice en el capítulo 3, hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 13, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí quiero llegar, hermanos, en el contexto en el cual nosotros vivimos hoy en día. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, hermanos, no nos otorga libertades en leyes que han sido establecidas por Dios. El orgullo, hermano, nos provoca a ser irreverentes. Nos provoca a ser altivos. Nos provoca creer que el mundo nos debe. En el cristianismo nos sentimos que somos un regalo de Dios para la cristiandad. Dios no puede obrar en corazones llenos y contaminados por el orgullo. Dice en Salmos capítulo 138. Salmos capítulo 138. Versículo 6. Porque Jehová es excelso, amén, y atiende al humilde. Más al altivo, ¿qué le sucede, hermanos? ¿A usted le gustaría estar en una necesidad tan grande, o usted, o su familia, y usted venga a buscar de Dios, y Dios le diga, hijo, quisiera ayudarte, pero mira, contigo, hace tiempo aprendí a verte lejitos, porque tu orgullo te impedía acercarte a mí? Esto está tremendo, hermanos, que al altivo lo mire de lejos. Usted ha pensado en algunas personas que usted dice, con esa gente, de lejito. Con la cuñada, ¿verdad? Con la suegra. Mira lo que dice en Proverbios, hermanos, capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículo 17. Versículo 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y mire con la lista cómo empieza, hermanos. A los ojos altivos, la lengua mentirosa. Pero me llama mucho la atención, hermanos, que se enliste en primer lugar los ojos altivos. Los orgullosos, los arrogantes, aquellos que miran todo de arriba hacia abajo. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Es que, hermano, mire, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros nos estamos contaminando el orgullo? Es cuando nos ofendemos y vemos a las demás personas inferiores a nosotros. Nos ofendemos cuando se indignan en no hacernos un favor.
Nos ofendemos, hermanos, cuando llegamos al staff y que a pesar de que a mí es mi turno, se tira. Y le pito ahí, ¿verdad? Nos ofendemos, hermanos, cuando ahí en la ventanilla de las personas que nos están atendiendo, caray, a mí me ha pasado, si ni vengo a pedir, voy a pagar. El orgullo, hermano, nos hace sentir superiores a los demás. Número 2, y veremos 3 cosas, hermanos, rápido y nos vamos. Nos molesta ver que otros viven o traten de vivir en la voluntad de Dios. Cuando somos orgullosos, nos molesta que alguien, hermanos, quiera prosperar en los caminos del Señor. Qué fanático. Ya va a ver, ese ánimo que trae, antes que el gallo cante 3 veces, se le va a acabar. Dice allí, hermanos, en Lucas capítulo 9, versículo 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Hermanos, estos discípulos tremendos no pudieron ver, hermanos, que las intenciones de estos samaritanos era ir a Jerusalén, a adorar, a buscar de Dios, a escuchar del Mesías, a recordar de cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y los había traído camino a la tierra prometida. Para ellos lo más importante era, hermanos, lo que ellos necesitaban hacer en ese momento. Los samaritanos tenían el plan de ir al templo durante una fiesta tan especial. Entre esos momentos celebrar la Pascua. Los discípulos estaban preocupados únicamente en sus planes. No veían la razón por la cual estas personas no les permitieran. Una de las cosas que un ganador de alma tiene que arreglar sí o sí pronto, hermanos, cuando va a tocar puertas, es lidiar con el rechazo. ¡Fum! Nos azotan la puerta. Estaba ganando alma con un hermano. Y llegamos y le testificamos a una señora. Ella dijo, no, yo estoy bien, yo soy católica y católica nací y católica moriré. Y el hermano se enojó y le dijo, está bien, y vayas al infierno con todo y los santos y la Virgen María. No es la manera, hermanos. No es la manera. Tanto en la Iglesia Católica como en cualquier otra denominación hay personas con un corazón sincero y honesto que quieren buscar de Dios. Lastimosamente les han mal enseñado, pero eso no nos hace superiores a ellos. Estábamos celebrando, íbamos a tener una escuelita bíblica de vacaciones y íbamos a ganar almas o a invitar y venía mi esposa, venía otra hermana, maestra de los niños, venían mis hijos, venían los niños de la hermana Naz y dije, bueno, entremos aquí a la fiesta market, aquí ya en Hispano una vez le damos y me bajo, hermanos, en mi vehículo y ahí mi esposa con los demás y voy ahí con el folletito ahí y señora, permítame regalarle una invitación. Me dijo, no lo quiero. Y mis hijos mirándome. Y la hermana Naz mirándome. Y los niños de la hermana Naz mirándome. Ay, hermano, qué feo se sintió. Y le dije a mi esposa, vámonos de aquí, de mejores lugares me han corrido. Y nos fuimos a otra área, hermanos. Y gloria a Dios, de esa área que fuimos, Dios nos permitió traer 15 niños. Dios simplemente usó a esa señora para que nosotros mejor nos moviéramos para allá. Pero si uno se empieza, hermanos, a amargar y que nadie me quiere, todos me odian y que todos la traen contra mí, hermanos, mire, tantas bendiciones que nos vamos a perder por nuestro orgullo. No perdonamos por orgullo. No sanamos nuestro corazón por orgullo. Y tengan mucho cuidado con esto. Porque hay muchas personas que se hacen, como dijo aquella misionera a Chile, la víctima, que una ofensa, un maltrato, un rechazo, se lo guardan para usarlo como defensa a situaciones que pasan en la vida. Muchos padres de familia dicen, ¿yo para qué voy a ser atento con mis hijos si a mí me trataron mal cuando yo era niño? ¿Yo para qué voy a ser cariñoso si mi papá, mi mamá nunca me mostró cariño? Eso es orgullo, hermano. Disfrazado de victimidad, pero eso es orgullo.
Yo aprendí a esto y le digo a los hermanos, tengan mucho, ya quítese esa frase de su boca. Me dice, los jóvenes hoy en día son tan mal agradecidos y nosotros allá con un huevito comíamos 5. Nos tocó y ¿qué culpa tienen nuestros hijos? Para volverlo, usarlo pues como para defendernos, ¿verdad? A que hay que enseñar a nuestros hijos que sean agradecidos, por supuesto, pero ellos no tienen culpa de que a ellos les vaya mejor que a nosotros. Y eso es orgullo disfrazado, hermanos, de victimidad. Es que, hermanos, pareciera que nos molesta ver a otros triunfar. A un hermano llega en un buen vehículo, a la iglesia. ¿En qué se andará metiendo el hermano? ¿Qué andará vendiendo, verdad? Somos tremendos, hermanos, por el orgullo que hay en nuestro corazón. Así que cuidado con el orgullo. Y termino con esto. El orgullo nos hace tomarnos privilegios que no nos corresponden. El orgullo nos hace tomarnos privilegios que no nos corresponden. Lucas capítulo 9, versículos 54 y 55. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ay caray, qué tremendo corazón, ¿verdad? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos deberían de estar en una tienda mexicana donde hacen pollo rostizado, ¿verdad? Trabajando ahí. Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El orgullo les movía a dar sugerencias al maestro de qué hacer en ciertas situaciones. Como se dice coloquialmente, los patos disparándoles las escopetas. Pensaban que el Señor no tenía el poder y el control de tocar el corazón de estos varones para que les permitieran celebrar lo que ellos tenían que celebrar. Estaban queriendo ayudar al Señor. Pero hermanos, cuidado con esto, porque no es esto lo mismo que nosotros hacemos cuando tomamos decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Un nuevo empleo, una nueva ciudad. Es que es lo que me conviene. Es lo que necesito. Y no se trata de lo que nos convenga y lo que necesitamos, hermanos, o lo que nos favorezca. Es que sea la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Pero hermanos, a veces nos creemos dueños y señores de nuestra vida. Con mi vida hago lo que quiero. Cristo les reprendió por su espíritu incorrecto. Cristo es soberano, hermanos, y Él tiene planes y voluntades en nosotros y en la vida de los demás. Y nosotros haríamos bien aceptar los planes de Dios. Aquí no pasa, me imagino. Pero en algunas iglesias, hermanos, hay hermanos que le batallan para someterse con los planes que la iglesia organiza. Y siempre tienen ideas mejores. Esa comida no, yo creo que esa comida no. Mejor hubiéramos hecho esto. O peor aún, y cuidado con esto. Tal vez alguna vez venga alguna hermana que está recién llegada a la iglesia y que tiene un corazón de servir. Trae, hermanos, algún arrocito y posiblemente se le pasó un poquito la mano con la sal. Y por decir usted, no, ese arroz le quedó bien salado, a mí me queda mejor. Usted puede ser usado, hermano, por el enemigo para que esa familia se desanime y nunca más les volvamos a ver. Así es. Hubo algo, hermanos, o hay algo que a veces, mire, lo diré con mucho cuidado, pero yo creo que Dios ha puesto en mi corazón que lo mencione. En iglesia, hermanos, con pastores jóvenes, ¿cuánto sufre la esposa de pastor? Porque esperan perfección en la esposa de pastor. Ponen la vara bien alta para la esposa de pastor. Hermanas con más experiencia dicen, mija, ¿tú qué más enseñas? Yo ya soy abuela. Cuida a tus chamacos. Y aquí está mi esposa presente y lo digo con mucho cuidado, pero mire,
cuando nosotros estamos en la iglesia, el pastor está más concentrado en entregar el mensaje que Dios le ha dado. Y nuestras esposas están más viendo, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo alrededor. Y hay cosas que nosotros no las vemos y que nuestras esposas sí las ven. Y que lo correcto es que nos digan para que nosotros podamos hacer algo al respecto. Pero en toda esta historia, ¿sabe quién es la mala? La esposa del pastor. Alguien dijo en mi iglesia, el pastor parece un ángel, caído del cielo tal vez porque no me conoce. ¿Y cómo les molesta, hermano? Porque mire, cuando a alguien le gusta, cuando a la gente no le gusta el orden, le incomoda cuando llega a un lugar donde hay orden. Y es necesario que en la casa de Dios haya orden, porque las cosas Dios quiere que se hagan decentemente y con orden. Y hermanos, y en nuestro orgullo nosotros podemos estar allí juzgando a las demás personas, criticando, señalando, queriendo mejorar, ¿verdad? Y digamos, si tan solamente me dieron la chance a mí, agárreme que ahí les voy. Hermanos, y en nuestro orgullo nosotros nos tomamos privilegios que simplemente no nos corresponden. El orgullo puede ser muy destructivo a nuestras vidas. Debemos, hermanos, estar muy atentos en no caer en la trampa de Satanás. Y dejar que este cáncer del orgullo nos destruya. El orgullo separa matrimonios. El orgullo quebranta relaciones de padre e hijos. El orgullo quebranta relaciones familiares. El orgullo quebranta relaciones empresariales. El orgullo divide iglesias. El orgullo ha provocado hasta 2 guerras mundiales. Es un asunto peligroso. Había un predicador, hermano, llamado David Wilkerson, allí en la ciudad de Nueva York. Este evangelista, hermanos, dedicó su ministerio a ir a predicarle a las pandillas y a las personas delincuentes allí en Manhattan, Brooklyn y toda esa área. Y una vez a él se le ocurrió tener una actividad y invitar a las pandillas de diferentes bandos. Tuvieron la actividad, un ambiente muy tenso, estando a punto de hacer un alboroto y una pelea ahí dentro del edificio que habían rentado para tener esa conferencia. Al final uno de ellos, de procedencia boricua, si no me equivoco, se levantó y le dijo, ya estoy cansado de esto, ya esto es mucho show. En cualquier momento te voy a ver y te voy a partir en 1000 pedazos. Y David Wilkerson se le acercó, lo abrazó y le dijo, aun si tú me partieras en 1000 pedazos, hasta el último pedacito de mi cuerpo, seguiría amándote. Ese hombre se quedó quebrantado, se convirtió a Cristo y hasta el día de hoy sigue predicando el Evangelio de Jesucristo. Por un hombre que fue humilde. Por un hombre que fue humilde. ¿Qué hacer si tengo orgullo? Fácil para decirlo, pero difícil para practicarlo. Lo opuesto del orgullo, humildad. Pidámosle a Dios humildad. La humildad, hermano, está relacionada con la mansedumbre. Se dice, hermano, de Moisés que era el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Moisés sacrificó su bienestar. Moisés dejó todos los privilegios que él pudiera tener siendo hijo de la hija del faraón. Pero Moisés, hermanos, cuando entendió la voluntad y los planes de Dios en su vida, regresó a Egipto, sacó al pueblo, y el pueblo, hermanos, inmediatamente, el mismo día que estaban saliendo, hermanos, de Egipto, estaban allí ellos enfrente del Mar Rojo, detrás venía el ejército, y empezó el pueblo a murmurar, ¿para qué nos sacaste? Mejor sería estar allá en Egipto. Cruzaron el Mar Rojo, que hermanos, sería un milagro tremendo poder ver eso. Amén. Empezaron a caminar y el pueblo no dejaba de murmurar y criticar a Moisés. Pero la prueba más grande, hermanos, para Moisés fue cuando su propio hermano y hermana empezaron a hablar.
A causa de la esposa Cusita que le había tomado. Entonces, este asunto que se enojen con las cuñadas no es nuevo. Y hermanos, y cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, le voy a dar una reprimenda al pueblo y a tu familia. Moisés usó aún hasta palabras diciéndole a Dios, Señor, arrepiéntete de este pensamiento. Señor, mejor rae mi nombre del libro, pero no lo destruya. Porque ¿qué dirán las demás naciones? Que para destruirnos en el desierto nos sacaste de Egipto. Un hombre, hermano, que tuvo en su capacidad. Dios le dijo, Moisés, te voy a dar un pueblo obediente. Pero estos son cabezones contumaces, duros de servir. ¿Qué mejor oferta que esto? Y Moisés estuvo dispuesto a sacrificar, hermanos, la oferta de Dios, con tal de seguir siendo bendición a esa gente. A Jesucristo los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Señor Jesucristo les dio, hermanos, responsabilidades o les otorgó poderes, por ejemplo, de ir a predicar y aún hasta sacar demonios. Pero lo único que Jesús les dijo a ellos, aprended de mí, Mateo capítulo 11, versículo 28 adelante, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a suceder? Hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. La humildad, hermano, no solamente nos da favor con Dios, pero la humildad, hermano, sana nuestra alma. Sana nuestro corazón. Durante un tiempo yo estuve bastante molesto con mis padres. Ellos se vinieron de El Salvador cuando yo tenía 4 o 5 años de edad. Mi mamá siempre nos procuró, más fue 2 veces a El Salvador a visitarnos mientras nosotros estábamos creciendo. De los 14 a los 20 años viví solo allá en El Salvador. Y en esos 16 años que mi papá estuvo aquí, posiblemente hablamos por teléfono 2 veces. Llegué aquí en el año 2006 y mi relación con mi papá no fue la más cercana. Nunca nos enojamos, nunca discutimos, pero estábamos muy distanciados. Mi papá, hermanos, al final se divorció de mi mamá en el 98, se volvió a casar. En el 2018 se volvió a separar, a divorciar. Y a mi papá, para cuando empezó el COVID, a él le dio el COVID. Y quedó bastante malito. Él le batalla mucho para caminar y solo tiene 76 años de edad. Él empezó a batallar con su salud. Vivimos 5 hermanos ahí en Tennessee, 3 varones y 2 hembras. Y 4 de los 5 aquí que vivimos ahí cuidamos a mi papá. Pero mi papá ya tiene muchos problemas por su salud, tiene muchos accidentes. Le tenemos que poner pañal. Yo lo tengo que bañar, asear. Ya hasta me estoy enseñando a cortar cabello, le corto el cabello. Amén. Le quito la barba. Pero al principio, hermano, ¿cuánto yo le batallaba? Porque yo pensaba, este Señor no me cuidó cuando yo era niño y ahora qué injusto es que yo tenga que cuidar de Él. Y le batallaba, no tenía paciencia. Y gracias a Dios que mi esposa siempre estaba ahí, ten paciencia con tu papá. Tus hijos te ven. Vas a recibir de tus hijos lo que tú haces con tu papá. Pero hubo un día, hermanos, que tuve que tomar una decisión. Perdonar a mi papá. Oré, ayuné porque era un asunto que me afectaba. Pero recuerdo, hermanos, que Dios ya había obrado en mi corazón. Y llego con mi papá y le digo, papá, le perdono por los años que estuve ausente en mi vida. Él, como tiene demencia, también no entendió y me dijo, está bien, hijo, yo también te perdono. Pero me dio risa, no me enojé, hermano, porque Dios ya había estado orando en mi corazón. Si no hubiera sido Dios interviniendo, yo me hubiese enojado más. ¿Cómo que qué me va a perdonar a mí? Pero hermanos, Dios me enseñó algo. Y pude ver por primera vez el trasfondo familiar de mi papá. Desde los 5 años mi papá empezó a trabajar. Desde los 8 años mi papá empezó a consumir alcohol. Desde los 7 años, desde los 14 años, mi papá ya era padre de familia.
creció con personas abusivas, sus hermanos mayores. Y pude ver por primera vez, hermano, que mi papá le batalló más que lo que yo le batallé. Y ahora me dio compasión. Y me siento bien. El día de mañana regresamos a Tennessee y ya me corresponde a mí llevarme a mi viejito a casa. Amén. Hermanos, a veces vivimos y arrastramos cosas que nos afectan por el orgullo. Porque pensamos, es que lo que me hicieron es merecedor que yo reaccione así y así y así. Lo usamos como escudo y sin darnos cuenta, hermanos, nos estamos destruyendo nosotros mismos. Cuidado con el orgullo. El orgullo destruye vidas, el orgullo destruye matrimonios, el orgullo destruye familias, el orgullo destruye iglesias. Y Satanás quiere ver iglesias destruidas. Mi Señor, mi Dios, gracias te damos porque usted es bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros. Y yo te suplico, Señor, en esta mañana que sea algo, mi Dios, que tengamos que arreglar. Sé que es una escuela dominical, no es un mensaje, pero si hay algo, mi Dios, que tengamos que arreglar, que lo hagamos lo más pronto posible. Que perdonemos a quien tengamos que perdonar. Que seamos pacientes con quien tengamos que ser pacientes. Y que tratemos a los demás, mi Dios, como usted nos trata a nosotros. Que podemos aprender de Jesús, de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador. Que Él es manso y humilde de corazón. Bendice, mi Dios, el programa a continuación. Pastor Marco estará predicando y yo no sé qué usted tenga para cada uno de nosotros, mi Dios, pero yo pido que nos dé un espíritu de humildad para poder seguir recibiendo lo que usted quiere darnos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.